ustedes o si alguno de ustedes me busca en lo personal para algún comentario, alguna duda, siempre voy a estar abierto a contestarles y desde ahorita se los ofrezco. Cuenten con, y todos los compañeros maestros que estamos compartiendo esta posibilidad, estamos abiertos a que ustedes nos contacten para dudas, comentarios y profundidad, ya sea más textos, ya sea algún caso que ustedes necesiten resolver. Es parte de la riqueza que ustedes van a tener un abanico de gente que estamos dispuestos a poderles apoyar. Entonces, no se preocupen por las tareas ni las cosas, no es una cosa excesiva. Sí recomendamos, de hecho, yo al terminar hoy les voy a recomendar unos podcasts que hice, no en otro ánimo, sino para que los oigan, sobre todo cuando no puedan dormir, son excelentes para caer en un sueño profundo. Oír mi voz es algo espectacular. Es de las cosas que de hecho ya lo estoy vendiendo como calmante y relajante al espíritu. Así que van a poder oír si les gusta temas que yo tengo desarrollados y que les puede ayudar a profundizar en el tema. Tratar dentro de lo posible de regalarse el espacio. Miren, una de las cosas es una reflexión y no nada más la hago no en un sentido de molestia, pero está demostrado que cuando la gente está en un proceso de aprendizaje y está cerca de aparatos electrónicos o está haciendo otras tareas, su nivel de aprendizaje disminuye casi el 40%. Y no hablo cuando estamos en una relación de estar hablando entre nosotros, porque si yo interpongo un dispositivo electrónico, lo puede hacer. Este medio, el hacer las sesiones a distancia es la única limitación que tiene, que realmente no tenemos la constancia de la presencia emocional y física de la gente, porque la gente se pone a chambear, o le llegan chamba, o le llegan WhatsApps, o tiene la pantalla, estamos nosotros en un lado y del otro lado está chateando, está haciendo cosas. Se entiende y se justifica, pero una cosa que yo recomiendo, si es que ustedes quieren aprender más, es de veras regálense este tiempo ya que lo están pagando y es para ustedes. Pero es una observación personal y afectiva que tiene que ver con las buenas prácticas en la formación, en cualquier modelo a distancia. Y por último, tratar de que en las sesiones y en las actividades que vamos a hacer tengan mucha apertura y disposición, cosa que ustedes se pidieron y están dispuestos a dar. La que sigue, ya entramos en el tema. La que sigue es mi porfa. Bueno, esos son mis datos de contacto. Todos ustedes me pueden conocer. Nada más la que sigue, les voy a decir quién soy brevemente. Yo soy licenciado en psicología por el ITESO de Guadalajara. Tengo maestría y doctorado en psicología por la Iberoamericana. Tengo varios diplomados. Fui empleado durante muchos años. Trabajé a nivel de vicepresidencia y dirección general, básicamente en áreas de capital humano, en áreas de desarrollo organizacional y competitividad. Fui fundador de Praxis y también fundador de Digipack, que actualmente la tiene, muchos de ustedes me conocieron en la época en que todavía yo era socio y dueño de la organización. Fui empresario muchos años, tuve muchos negocios personales, cosa que me ha ayudado mucho en la vida. Ya les platicaré algunas experiencias del lado tanto de empleado como del lado de patronal o de los jefes o líderes. Soy expositor, consultor y consejero en organizaciones, en más de 90. Soy docente universitario investigador a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. He trabajado en la Anáhuac del Sur, en el ITESO, en la UNAM, en la UIA, en el TEC, en el ITAM, en Desafío, en Centro Eleya, etcétera. Soy escritor actualmente, es que me he dedicado a escribir algunas obras que les van a llegar. Les vamos a regalar a ustedes una colección de libros. Hay que buscar, Esme, la forma de hacérselo llegar, por favor. Soy empresario, consultor y coach ejecutivo. Ahí para los amigos de Calidra ya me tocó asesorar a todas sus áreas comerciales, tanto las de Puebla como las de Monterrey, con Carlos Eck y con Jesús. Y he participado en proyectos de coaching de altos ejecutivos dentro de Calidra, por ejemplo.
Soy miembro de la USEM, soy miembro del INID y soy miembro de Desarrollo de la Comunidad. Y lo más bonito de mi vida es que soy casado, tengo 40 años con la misma, cosa que yo me siento como dinosaurio ya, ¿no? Somos seres en extinción, ¿no? Matrimonios largos, pero felizmente casado, tengo 2 hijos, que actualmente viven en Monterrey, trabajan para la Universidad Regiomontana, curiosamente. Soy amante de la música, me gusta mucho la buena vida, soy católico, creo en el bien ser y el bienestar, soy un viajero y caminador incansable. Eso es lo que más me definiría como persona. La que sigue, por favor. Estos son los libros. Les vamos a hacer llegar esta colección de la persona al centro, Relaciones Humanas y Liderazgo Daisuji. La que sigue, por favor. Son parte de las obras que he escrito. Por aquí debería de andar una de las personas que me ayudó, este, bueno, yo creo que se va a incorporar un poquito más tarde, ya la presentaremos. Estos son los libros que actualmente a lo que me he dedicado. Actualmente estoy haciendo un libro sobre esta misma metodología para el área comercial, porque me gustan mucho los negocios. Yo soy hijo de inmigrantes y por lo tanto todo lo que mi familia salió adelante fue siendo comerciantes, básicamente. Entonces, a mí el fenómeno comercial se me hace interesantísimo y me gusta mucho. Y son los libros que van a recibir. Actualmente estos están en estas librerías. La que sigue. Les voy a mandar al finalizar el enlace para los podcasts y en los libros les voy a hacer llegar unos separadores de los libros para que los conozcan y puedan leer la obra, la que sigue. Y bueno, ya hicimos la dinámica de presentación, la que sigue, la que sigue. Bueno, vamos, nos quedan unos 20 minutos para empezar a hablar del tema de la persona. Entonces voy a empezar con una creencia básica. Cuando nosotros preguntamos qué es lo más importante en una organización, ¿qué es lo que la gente acostumbra a decir a su cena? ¿Qué es lo más importante en tu organización en Walmart? La persona. Las personas. Montserrat, Los líderes. los líderes, ok. Cintia, El cliente, cliente, ok. Natalia, ¿qué es lo más importante en las organizaciones? Bueno, en calidad yo me he dado cuenta que es la persona, pero yo he estado en organizaciones donde el resultado, ¿no? Ok, pero vamos a decir que se dice que es la persona, ya está, tú trabajas ahí, hay una filosofía. Igual que tú dirías lo mismo, Valeria Andrade y Marco Olivares, ¿dirían lo mismo? pues sería como el capital humano, viene siendo la misma parte. Ok, Marco. Y dentro de la cultura de calidad, la persona es un eje muy importante, pero creo que también la parte de lograr los objetivos, ¿verdad? Porque si no se logran, pues también no puedes hacer muchas otras cosas más. Ajá. ¿Tú qué opinas, Yuridia González? Pues yo creo que la persona, pero si estamos hablando de personas, yo creo que los líderes son parte de estas personas, o sea, es como una conexión entre los líderes y las personas. Obviamente tenemos que tener buenos líderes para que las personas sean den el resultado, como dicen algunos. Si No, pero nosotros nos ocupamos de las personas, todo va en cadenita. claro, todo lo que dijeron el líder es una persona, el cliente es una persona, el capital humano o el recurso humano son personas. Lo más importante, todo el mundo dice que son las personas. Es como cuando tú le preguntas a un papá o a una mamá, a una pareja, ¿qué es lo más importante? Normalmente dice mi pareja, o mis padres, o los hijos. Esa es una creencia que está sugerida, mas no está incorporada necesariamente en todo el aspecto y la gama de nuestra vida. O sea que somos medio mentirosillos, por no decir hocicones, ¿no? Que soy medio mal hablado, espero que no les cause un poco
híjole, ¿no? Si es así, se quejan con Esme, de todas maneras no me lo dice, pero ustedes se quejan, sí, sí. Pero me gusta mucho usar palabras, adjetivando las cosas, ¿no? Y con firmeza. Y la otra cosa que tengo, y eso sí les pido más paciencia, no lo alcanzan a ver, pero tengo unos audífonos, tengo una sordera, mínima, se alcanzó a oír, pero de repente, ¿saben cuál es el problema del sordo? Que el sordo no oye, pero compone, y eso es cierto. Yo de las palabras que escucho cambio algunas palabras o algunas letras, y entonces a veces el significado no es el mismo. Entonces, si ustedes me preguntan algo y no les contesto, por favor insistan porque no es mal plan, pero bueno, pues es una limitación que tengo. Les agradecería eso. Bueno, todo el mundo dice eso, todo el mundo dice, es que es lo más importante. Sin embargo, de repente, siendo lo más importante, no es lo más prioritario. Bien lo dijo Marco, por ejemplo. Es que a veces es más importante el resultado que las personas. Ese es a veces más resultado, el balance que la gente. A veces es más importante la junta con mi jefe que mi compromiso con mi esposa. A veces es más importante el viaje de negocios que el estar presente en la escuela con mis hijos. A veces es más importante el trabajo que la relación con mis seres queridos. Y entonces es cuando uno dice, ¿y entonces por qué dices que la gente es lo más importante? Y ustedes me van a decir, Pablo, pues sí, pero este mundo así es. Y yo te diría, sí, tienes razón, pero así es y así nosotros lo hemos ido construyendo y y lo vamos, ¿cómo decirles? Como violentando. A mí me mata y me da mucha tristeza ver una gente que se pase 8 horas o 10 horas sentadas frente a una computadora, con una gran necesidad de tener un logro personal, a pesar de que tenga su vida personal desmadrada, tenga hijas abandonados, tenga una pareja a la que no pela, o con la que de una u otra manera no ha podido relacionarse emocionalmente, pero y que para esa persona diga que la gente es lo más importante. Porque yo algo que les diría es, no digamos mentiras. No digamos que la gente es lo más importante si no lo es. Como que para qué fingimos, ¿no? Yo recomiendo el cinismo, un cinismo crítico. A ver, hijo, no voy a llegar a tu examen de fin de año de la primaria, pues porque tengo un viaje de trabajo. Y pues sí te quiero mucho, mano, pero ahorita el trabajo, mi vocación, con lo que vivimos es más importante que tú. Es mejor eso, y yo soy psicólogo, que decirle sí voy a ir y resulta que no llegas. Y los que son psicólogos me lo van a entender bien, eso se llama esquizofrenia. ¿Cómo que no llegas? Es mejor si tú llegas y le dijiste que no ibas a llegar, tu hijo va a estar feliz, se va a sentir a todo dar y no va a tener la expectativa. Ya después le comprarás un dulce o lo harás lo que quieras, pero no le digas cosas que no son ciertas. En las empresas no digas que la gente es lo más importante cuando tú puedes no usar el sentido de dignidad hacia la persona. La que sigue, por favor. Cuando decimos que lo más importante es la persona, hay que alinear esa filosofía con acciones concretas. Miren, en la vida, y voy a tocar el tema del liderazgo en uno de los módulos, yo tengo mi teoría del libro, que lo pueden leer en el libro rojo, Liderazgo Daisuji, del que me he ahorita dado muchísimas conferencias en muchos lados y en muchos programas y cosas así. Yo digo que el líder es aquel que logra influir en la vida de los demás, pero para lograr los objetivos y las metas de él y del grupo al que pertenece. O sea que para mí un líder es una gente que puede influir en la vida de los demás. Y yo no conozco a un jefe que no logre respetar la vida de su colaborador si su colaborador se respeta a sí mismo. Esto, si el colaborador dice, oye, fíjate que yo tengo un problema de salud y me tengo que estar parando cada hora 10 minutos a caminar, ejercitar, porque te estoy generando un problema de la espalda, en las lumbares, ortopédico. ¿Qué jefe en su sano juicio le diría a un trabajador que le pide de manera adecuada
un 10 minutos cada hora para poder separar y ejercitarse. ¿Qué? ¿Ustedes conocen algún jefe? ¿Ustedes como jefes se opondrían a una petición de un colaborador que les dijera eso de buena manera y de buena forma? ¿Hay alguien? No. Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos que la gente es lo más importante. Ahora, si la gente no tiene la capacidad interna, la autoestima, la autoconfianza, el autorrespeto para defender sus propias cosas, lo voy a decir con todo respeto, porque el jefe tendría que hacerlo, ¿no? Si tú eres un adicto al trabajo y no tienes no has generado un conocimiento humano profundo de ti mismo para darte a respetar, pues con todo respeto eres carne de cañón. Suena horrible, ¿verdad, amigos y amigas? Pero así es. Hay gente, miren, yo fui vicepresidente de una empresa de 65,000 empleados. Había gente que pasaban los años y no tomaba vacaciones. Y ¿saben por qué no las tomaba? Porque pensaban que se las iban a negar, cuando es un derecho constitucional. Esto es, no se atrevían ni siquiera a defender lo básico de su trabajo, ni a pedirlo, porque pensaban que era una mala onda o era algo de no compromiso. Les voy a decir algo ustedes sí hay, ¿eh? Y quizá que alguien va a alzar la mano. Y quizá algunos de mis amigos de Calidra también. Pero no hay jefe sano que no tome sus vacaciones cuando los necesite y cuando quiere. Y sí hay empleados que no tienen la capacidad de hacerlo. ¿A qué es a lo que voy? Que en mis años de experiencia he visto que si nosotros no hacemos cosas por las personas, empezando por nosotros mismos, no podemos construir productividad y efectividad, porque ese es el resultado de otras cosas. Tú en tu vida no vas a ser exitoso si no puedes aprender a respetarte como persona y a respetar a la gente como persona. Y yo he visto, bueno, aquí digo, yo he perdido muchas batallas como empleado, como jefe, no siempre todo fue miel sobre hojuelas, pero también una cosa que aprendí es que cuando logras tú perder aparentemente una batalla, puedes ganar la guerra. Los que están casados me lo van a entender muy bien, o los que tienen relaciones, no siempre tienes que ganar la batalla ni con los hijos ni con tu esposa. A veces es mejor perderla para ganar en otros lugares o en otros momentos o en otras circunstancias. Entonces, lo que vamos a aprender aquí es a cómo construir recursos internos para que ustedes potencialicen sus habilidades ejecutivas y personales. Y sí lo voy a decir con franqueza, a que lleguen a ser mucho más plenos, pero basados en una buena teoría. Porque todos estos son temas que voy a hablar con ustedes. La gente no puede llegar a triunfar en la vida y a tener éxito y a lograr las cosas importantes si no empieza a pensar y a reflexionar y a hacerse de buenas teorías que les ayuden en este sentido. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí lo que digo es, cuando hablamos de culturas y liderazgos centrados en las personas, es algo sencillo. ¿Quién de ustedes no está de acuerdo con lo que dije ahorita? ¿Quién no está de acuerdo? ¿A poco no es sencillo? Es de sentido común, ¿no? ¿Quieres tener una familia feliz? Dedícate a las personas que están en tu familia y serás una persona feliz, no tendrán adicciones ni problemas, vivirán dentro de una dinámica de logro, de éxito, de compartir, de colaboración. ¿Quieres tener una empresa feliz? Dedícale a las personas, respétalos, exígeles con respeto, que cumplan lo que deben de cumplir, que cada quien haga lo que tiene que hacer por respeto a los demás y respeto a la organización que nos paga. ¿Quién no está de acuerdo con eso? Sin embargo, es sencillo, pero es bien difícil de armar y de estructurar en las culturas de las organizaciones y en las culturas de nuestras relaciones a veces interpersonales, ¿no? Y cuando hablamos de lo humano, pues todos somos diferentes y todos tenemos visiones diferentes. Por eso somos la riqueza, ¿no?
decía un gran maestro que tuve, hay que defender al hombre contra uno mismo. ¿Quién es la persona? ¿Qué es lo que más nos genera problemas en la vida? ¿Qué es lo que más nos genera problemas en la vida, Natalia? ¿Qué es lo que más te genera problemas en la vida? Honestamente, Natalia. Pues podría ser a lo mejor no aprender a gestionar No, no, emociones. no, eso está muy elaborado. ¿A poco no tu problema en la vida son los demás? Esa gente que no te hace caso, que te mortifica, que te molesta, que te puede causar daño. Ese es el problema que a veces tenemos en un sentido, son los otros, son los otros. A veces uno diría, híjole, yo viviría tan bien sin los otros, ¿no? O, o si los otros hicieran lo que yo pensara, no habría problemas. Yo tengo la solución para todo, ¿sí está claro? Porque tengo sentido Pero así piensan 7,000 millones de personas. Cada uno piensa que tiene su mundo, sus razones, sus creencias son las adecuadas. El chiste es la interconexión y la forma de relacionarnos con los demás. Vamos a ver un poquito de eso y a divertirnos un poco con este concepto. Gracias, Natalia. La que sigue, por favor, Esme. Bueno, no, vamos a la que sigue, Esme. Esta es. Bueno. ¿Qué es lo que yo esperaría de la gente que está en este diplomado y que hace un alto en el camino? Que se regale el tiempo de pensar en cómo ser una mejor persona. Pues primero que lleguemos a ser gente insatisfecha. Siempre que veamos que siempre hay algo mejor para nosotros. Que seamos enérgicos, que defendamos y que tengamos una posición, que seamos valientes ante esta posición, que seamos audaces. Hace poquito yo yo doy cursos en una asociación muy importante de empresarios de muy alto nivel y se acercó la coordinadora y me dijo, oye, fíjate que ya me voy porque, pues porque no resuelvo problemas, me están maltratando mucho. Yo le decía, ¿y por qué lo has permitido? Y me dijo con realidad, por cobardía. Esto es porque tengo miedo, porque necesito el trabajo, porque necesito el dinero, porque en mi edad y en mi momento me es difícil, porque este trabajo mal que bien ya lo conozco. Y entonces yo le decía, y es una frase que vale este curso, en la vida uno tiene lo que tolera. O sea que si tú toleras que te maltrate, que te hagan todo eso, pues entonces es tu vida, no tienes por qué quejarte, ¿no? Así es, y eso lo dice Anthony Robbins, un gran coach mundial. Y fíjense qué frase tienen, en la vida tienes lo que toleras. ¿Cómo entiendes esta frase? Ya regresó Pedro Arredondo. Ahorita lo cambio. ¿Cómo oyes esta frase? En la ¿Yo? vida, en la vida tienes lo que toleras. Pues que al final del día lo que vives o lo que tienes es lo que permites, Así lo que es. estás dispuesto a aceptar. Así es. Si tú tienes un novio que te maltrata, si tienes unos padres que no te respetan, si tienes hermanos que son gandallas, si tienes un jefe que abusa de ti, si tienes compañeros que te hacen bullying, ¿te lo mereces? Yo creo que sí, porque lo toleras. Esto es, si tú lo toleras, es como aquí hay gente que trabaja psicólogos. ¿Qué pasa en la dinámica familiar cuando alguien golpea a otro y no pasa nada? ¿Qué creen que pase con esa conducta? ¿Se extingue o se vuelve repetitiva y de mayor intensidad? Permanece. ¿De qué, perdón? Sí, o sea que si no dices nada, pues permanece, incluso se puede acentuar, ¿no? Claro, claro, claro. O sea que cuando hablamos de humanismo y de la persona al centro, hablamos de todo aquello que tenemos que tener con mucha claridad y qué es lo que nos da sentido en nuestra vida para nosotros poder vivir una vida
decente y una vida donde nos sintamos bien ante nosotros mismos primero y luego hacia los demás. Para eso implica ser valiente, hay que ser audaz, hay que ser también inteligente. Hay que enfocarnos en lo que es importante y quitar aquello que no lo es. Tenemos que soñar, tenemos que tener esa capacidad, ser pragmáticos, ser protagonistas y pensar que el mundo lo tenemos que dejar mejor de como nos lo dieron a nosotros. Y es una tarea de sostenibilidad y ser perseverantes. Por eso vale la pena estar de las personas, al lado de las personas. Vale la pena. Cuando tú defiendes a un cliente ante tu organización en una lucha justa y legítima y adecuada, tú no solo logras el respeto de ese cliente, también logras el respeto tuyo y por supuesto el de tu organización. Cuando tú defiendes a un compañero de una circunstancia que no es adecuada, también estás haciendo pequeños cambios en el mundo para hacerlos mejor. Pero todo viene basado en el tema de por qué debemos de hacerlo y el por qué es por la persona en sí misma. La que sigue, por favor. Bueno, aquellos que nos pagan, la gente que están del área de personas o que trabajamos en el área de recursos humanos o que trabajamos en el área de ventas y que tenemos que salir a hacer carteras de clientes y a traer recomendados y prospectos y cerrar y hablar de personas en este sentido, aquellos que ejercemos una función administrativa, nos pagan para cumplir, nos pagan para hacer un quehacer dentro de la organización. Ese pago nos obliga a buscar lo mejor para salir adelante y lograr que las cosas se den. Hay que entender que el mundo está en una crisis. ¿De qué es la crisis? Por ejemplo, Juan Arturo, tú que vives el medio de la psicología, el medio psicosocial, ¿qué crisis encuentras actualmente en el mundo? La crisis, pues ahora sí que me encuentro en varios factores. Hay crisis, ahora sí que económica, social, y pues una crisis de cultura de malos tratos. Es como lo que me encuentro más cotidianamente. Muchas gracias. Gaby, ¿hay crisis actualmente? ¿Estamos realmente en un mundo con una crisis importante? Sí. La crisis que yo siento que por acá se vive es, siempre se dice que el factor principal de las empresas es la persona, pero por lo general se anteponen los resultados antes de las necesidades de las personas. Entonces, una cosa es la filosofía, la misión, el mensaje que proyectan a la sociedad, pero realmente la manera de operar va en otra dirección a la filosofía. Oye, déjame hacerte una pregunta indiscreta. Dijiste que tienes 2 hijos, uno de Sí. prepa, otro ¿Ellos no están en crisis? ¿No hay crisis en su sistema educativo, en los valores que profesan, en las fiestas a donde van, a lo que pueden ver en los medios sociales, en los medios electrónicos? ¿No crees que hay ahí un tema también interesante? Sí, también siento que hay una crisis de autoridad. Cuando yo estudié en el TEC, me acuerdo los libros que llevábamos, todo el material previo que teníamos que llevar o estudiar. Y en una ocasión me tocó que un maestro dijera, ahora les damos el capítulo que tienen que estudiar porque ya ninguno es capaz de leer un libro. O sea, antes decías, todo este libro vamos a ver en el semestre o en la materia o en el módulo. Y ahora los maestros van impartiendo el folletito. Digo, sí me encanta la era digital, que a lo mejor ya nos imprime. Esa parte ecológica sí me gusta. A mí no me tocó, pero sí siento que son muy tolerables en el sentido de con esto es suficiente. ¿Sí? Gracias. Azucena, con tu hermanito de 14 años que nos platicabas, él vive un mundo y tú vives en un mundo en crisis también.
valores, Sí, pero creo que justo es como más social, ¿no? Esa crisis social de diferentes valores que se perciben en las familias. Entonces, de repente, justo hay ciertos choques con un ejemplo en una fiesta, ¿no? Que quizá algunos no quieran ingerir nada de alcohol y otros como que esa presión, pues, social por ser cool, por quedar bien, etcétera, es como que creo que esa crisis, déjame cambiar la palabra, de popularidad, es lo que como que buscan los adolescentes. eso. Ok. ¿Hay alguien más que quiera agregar alguna otra crisis que actualmente vivamos, económica, social, de política, de valores, de mercado de consumo, de ver a la gente como objetos, poder entrar a verlos como en escaparates, ¿no? Como en estas plataformas donde uno como ganado, ¿no? ¿Quién quieres, cómo quieres, cuándo quieres? Y ahí elige tú, está el catálogo, ¿no? Toda esa parte. ¿No creen ustedes que hoy el tema de ver a la persona como persona realmente es un tema urgente? Sí, me gustaría complementar, Pablo. No sé si me Sí, escuchan. perdón, no te alcanzo a ver. ¿Puedes quitar la presentación? Porque ya vamos a nuestro primer descanso, por favor, para vernos todos. Muy bien. Por Ya. favor, Ana Isabel, ¿querías hablar? Era Jessica la que estaba hablando ahorita. Perdón, Jessica. No te preocupes, no te preocupes. Eh, eh, Considero que hay también una crisis en como la forma en la que se veía al mundo, está como todo muy polarizado, en donde hay una crisis también de climática textualmente, ¿no? En donde hay una presión ya porque los recursos se ven limitados, cosa que cuando éramos chicos posiblemente no nos tocaba, ¿no? En restricción en tanto a cantidad de agua que podemos tener. Eso está generando mucha ansiedad también pues, a las nuevas generaciones. También hay otra parte de crisis, porque pues a final de cuentas les dicen que el mundo se va a acabar para el 2050, ¿no? Entonces ya, o no sé para cuándo, ¿no? Y eso empieza a generar una ansiedad y crisis también pues, de vida, ¿no? Del para qué. También considero que hay otra crisis a nivel como de paradigmas, ¿no? En donde se tenía que cuidar o respetar a la autoridad, ¿no? Y entonces ahora, o a los, no sé, las redes sociales que veas antes a los artistas, ¿no? En donde eran los únicos que mostraban la verdad sobre el mundo y entonces ahora cualquiera con un celular puede también sacar ideas o plantear ideas totalmente diferentes a lo que el sistema querría y entonces hay una crisis también con respecto a prevalecer o a sustentar los valores y también la forma de actuación del mismo sistema capitalista, ¿no? O sea, como hay más actores textualmente en el campo, más Muy bien. opiniones también. Muy bien. Sí, miren, yo no es que quiera plantearla cruda, porque yo creo que vivimos un mundo, lo voy a decir con franqueza, dentro de sus grandes retos, maravilloso. Esto es, permítanme la palabra, yo creo que lo que hoy tenemos en cuanto a acceso a la salud, acceso a la información, acceso a la educación, acceso al entretenimiento, está de bajo costo y todo. Una gente con un teléfono inteligente puede tener todas las sinfonías de Beethoven y oírlas cuando se le antoje. Eso jamás existió. Puede leer el libro que se le antoje, puede entrar a audiolibros, puede tener acceso, pero ciertamente esta gran velocidad y este gran tema nos lleva a lo que tú dices, Jessica, y yo coincido, es cuáles son los valores que deben de predominar. Ok, yo tengo acceso a todo. ¿Qué es lo adecuado que tengo que consumir dentro de todo eso para que yo me sienta y cuidar? Y lo que tenemos que poner en claridad es que si no ponemos a la persona al centro, que es el tema, si no la ponemos al centro, nosotros peligramos. Esto es porque nosotros, al no poner a la gente al centro, es como nosotros no ponernos como prioridad en este sentido. ¿Ok? Bueno, vamos a tomar nuestro primer descanso. Son en la Ciudad de México las 6:24. Vamos a regresar al
Son 15 minutos que nos demos al 20 para las 7, por favor. ¿Sale? Nos damos 15 minutos, aquí regresamos. Váyanse, como dicen, a lavar el parabrisas, a vaciar el tanque, a traer sus hidratantes y aquí nos vemos en 15 minutos. Difícil porque soy la contadora y muchas veces la decisión que yo tome no le gusta a mis hermanas o una se la brinca o le hago un comentario a mi mamá de un límite que se necesita y yo sé que después de ese límite sigue el castigo de 3 semanas de silencio o así y yo, pues qué difícil, ajá, qué difícil y precisamente ahorita cuando comentaste lo de... Mira los paneles. En la vida tienes lo que toleras. Me decía mi terapeuta en la semana, de que le dije, es que puse este límite y otra vez lo brincaron y puse este límite. Y me dice, lo brincas porque vuelves a ceder, me dijo. O sea, estás ahí porque tú tienes la intención y lo compartes, pero al final terminas asumiendo las acciones de tus hermanas, me dice. Pues, Entonces, ni modo, tu mamá sabrá, si tú le dices no, ella sabrá a quién recurrir, a quién pedírselo, pero pues sí, de entrada te lo van a pedir a ti porque sabe que tú vas a actuar de inmediato y ellas no. Entonces, ahí en lo que toleras, pues sí, muchas veces por ser compasiva de tiene 70 y tantos años, esto, lo otro, cedo, pero pues no me lleva a una buena relación con ella, ¿no? mira, yo creo que dentro del módulo vas a desarrollar, hay muchos temas, hay unos que va a dar Claudia, que tú también conoces, sobre herramientas muy básicas y muy concretas para cambiar. Miren, déjenme darles una reflexión. ¿Por qué la gente fracasa en la vida? ¿Por qué la gente fracasa normalmente en la vida cuando tiene buenas intenciones o algunas necesidades? ¿Qué es lo que hace cuál sería el común denominador que ustedes dirían que han visto que es porque la gente fracasa en la vida? Yo ahorita les voy a decir mi teoría, porque tiene que ver con esto que ahorita voy a pasar a decirles. ¿Por qué? Rápidamente, en una palabra, abran sus micrófonos, en una palabra, ¿por qué la gente fracasa? Cintia González, ¿por qué? Rápido. Falta de comunicación. Comunicación, no. Cintia. Falta de integrar elementos. ¿Falta qué? ¿Integrar elementos? Integrar los elementos que conforman el proyecto. Interesante, pero no es la base, no. ¿Cuál otro? Porque no sabe lo que quiere. ¿Mandé? Porque no sabe lo que quiere. No. ¿Constancia y disciplina? Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Pero no es el problema. ¿Porque no tienen compromiso? También ahí va, pero no Por seguridad. No. Por falta de motivación, de metas claras. Sí. Todo tiene algo de verdad, pero no están tocando el centro. El centro. Falta de claridad. ¿Por qué? Falta de claridad. Falta de claridad también puede ser, pero no es la respuesta. Exceso de autocompasión. No, tampoco es bonito, pero tampoco. Miren, a ver. No sé si ustedes conozcan a los gordos del gimnasio, gordos de gimnasio, gente que va toda su vida a un gimnasio, pero toda la vida siguen siendo unos gorditos, bofitos. Y toda la vida van al gimnasio. ¿Conocen ese tipo de gente? Gente que ha hecho ejercicio toda su vida y no baja de peso y no desarrolla la masa muscular, o gente que se pone a dieta y medio baja, pero luego vuelve a subir. Sí hay algunos que sí son constantes y se mantienen, pero todo tiene que ver con una palabra que es la que yo creo, y Luis como investigadores tenemos muy claro, que es, les falta para mí dos elementos, que son los que creo que es la reflexión. Método, les falta un método comprobado para hacer que las cosas sucedan como deben de ser. Método, que implica lo que ustedes dijeron: motivación, disciplina, conocimiento, elementos y todo. Cuando la gente no tiene un buen método, no llega al resultado, o llega al resultado de una manera muy ineficaz y muy fuera de lugar.
El chiste en la vida, y lo digo de veras después de trabajar coaching y haber sido, bueno, yo no me dedico tanto como Luis a lo clínico, pero haber trabajado en muchísimos lados, cuando la gente no tiene método, es difícil que alcancen la meta. Si tienen método, optimizan. El método lo que te ayuda es a optimizar las cosas. Y entonces, y esto viene a la reflexión de Gaby, ¿por qué uno cede? ¿Por qué uno sigue teniendo los mismos problemas? ¿Por qué uno es recurrente en cosas que uno diría, caray, ¿cómo es posible que no cambie esto? ¿Cómo es posible que no alcance este resultado? Trato de bajar, no como las calorías, hago ejercicio y mi cuerpo no reacciona, porque no tiene un método incorporado, que el método implica tiempo, implica teoría, implica práctica. Cuando tú vas a un gimnasio y le pagas a un coach para que te ponga un método para hacer ejercicio, y el coach es un cuate que sabe y tiene un buen método, cuando tú ves los resultados que ha logrado en otras gentes, tú dices, pues yo quiero que este sea mi coach, este tiene resultados probados. ¿Y qué te dice el cuate? Mira, pues tienes que calentar, no puedes empezar a hacer ejercicio como salvaje. Segundo, tu peso tiene que ser gradual. Tercero, tienes que aislar el músculo. Cuarto, para lograr esto tienes que cambiar un poco tu alimentación o ajustarla para que sirva, para que tu cuerpo vaya funcionando. Y después de que hagas ejercicio tienes que enfriar y tienes que hacer ejercicio tantos días y tantas horas a la semana. ¿Y qué pasa cuando lo haces? ¿Qué pasa cuando ustedes hacen lo que les dice un experto y siguen el procedimiento? ¿Qué pasa? Logras el resultado. Esto es, te pones mamey o guapo o esbelta o desarrollas la parte del cuerpo que más se te antoja, pero no fue gratis, fue a través de un proceso que hay que verlo. En el cambio terapéutico y en el cambio organizacional, si no tienes métodos de trabajo, no logras avanzar con la velocidad y la exigencia que tienes que dar el resultado. Porque de una u otra manera, no, es como el enemigo está dentro de ti. Y el otro gran tema es lo que yo llamo el kairos y el cronos. Eso es muy importante. ¿Ustedes saben quién es kairos y quién es cronos? A ver. Cronos, el dios del tiempo, pero el otro no sé. Muy bien. Cronos es un titán y es el dios del tiempo cronológico, ¿no? Horas, días, meses, semanas. Kairos es su medio hermano y es el tiempo psicológico y el tiempo de la plenitud. O sea, una manzana, ¿cuándo se cae? Cuando está en su kairos, cuando es el momento en que se caiga, cuando se da la circunstancia que se tiene que dar. Cuando un hijo, un marido, una pareja te escucha, no es cronológicamente, es en el kairos. Entender el kairos, como lo entendían los griegos, es entender el momento psicológico y oportuno del proceso. Y eso es algo que yo los voy a invitar, de hecho yo voy a trabajar en alguno de los temas que me toca, un pequeño ejercicio para entender esto del kairos, porque es maravilloso, te cambia el proceso de relación humana, el proceso de persona. ¿Por qué tú no cambias? Porque no estás en el kairos, no estás en el momento, estás agobiado, tienes broncas, estás estresado o no estás en el estado emocional o fisiológico adecuado. Tiene que haber una conjunción de todos estos elementos para que el proceso del cambio se dé en ti. No simplemente hay que echarle ganas o hay que tener una gran necesidad. Hay que tener un método y el método incorpora el kairos y el cronos, porque los procesos de cambio son en el cronos, en el tiempo, pero el momento de las decisiones es en el kairos, es en las circunstancias. Y llegar a construir estos espacios es muy importante. Por ejemplo, si yo estoy hablando con una persona y estoy viendo que está con el pinche celular y está volteando a ver otras cosas y está distraído, quizá no es el tiempo para hablar con ella, ¿sí me entienden? Esto es, no me está pelando, cabrón. Esto es, no estoy, aunque lo que le vaya a decir le puede salvar la vida o es importantísimo, no está en el momento psicológico, emocional
para hacerlo. Ahora, hay que construir esos momentos. Ese es el tema de la famoso tema que los psicoterapeutas hablan de establecer las condiciones del cambio en psicoterapia para poderlo lograr. Igual en las organizaciones. Una organización que está estresada, que está demasiado angustiada por el resultado, que no tienen éxito, que tienen problemas. Una familia donde hay desunión, donde los padres traen cada uno su agenda, donde hay soledades, donde hay agresiones, donde hay pobreza en algún sentido material, espiritual o económica, no están en el momento para cambiar. Porque no hay que ir creando esas condiciones para que las cosas se vean. Y entonces, cuando tú logras hilvanar el método y el kairos, todo funciona. Cuando tú vas al gimnasio y haces lo que tienes que hacer, como lo tienes que hacer, cuando lo tienes que hacer, con la motivación que lo debes de hacer, con la alimentación que lo debes de hacer, logras el resultado. Es increíble. Y cuando logras el resultado y ya le entendiste, la siguiente meta es más fácil. Y es más fácil y es más fácil y así se construye la escalera del éxito. Claro, va a haber caídas, va a haber enfermedad, va a haber lesiones, va a haber inconsistencias a veces, pero si tú vas con ese método y el método te recubre en este proceso, vas a poder ir evolucionando. Entonces, yo lo que quiero invitarlos es a que piensen que cuando hablamos de la persona no es una buena voluntad, no es una buena onda. Tiene que haber un método y tiene que haber teoría y tiene que haber ese momento de reflexión para poder llegar a entender al otro y abrazarlo. Me adelanto. Hay una anécdota. ¿Quieres poner la presentación, por favor? Gracias. La que sigue, por favor. Vamos a ver, miren, vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Vamos a ver esta película, la que sigue. Déjenme contarles, creo que hay dos antes. A ver. Ah, no, está bien, es correcta. Esa es la que sigue. Les voy a contar una pequeña anécdota para ejemplificar este tema. Es una anécdota que puse en mi libro azul, el de la persona al centro. Y resulta que me regalaron, se muere mi abuelo y me regala, ¿puedes poner la pantalla completa, Esme, por favor? Me regala llegamos a la época de las herencias y yo veo que a unos de mis hermanos les regalan unos cuadros, a los otros les regalan, pues algunas pequeñas joyas, a otros les dan dinero, a otros les dan cosas y a mí me regalan un reloj. Y yo agarro el reloj, lo veo, un reloj de pulsera, ¿no? Y pues me quedo, ¿cuál sería la palabra técnica? Pues encabronado. Digo, o sea, me regaló este pinche, además un reloj todo madreado técnicamente, todo, la carátula raspada, toda la hebilla de piel también mal curtida. Veo el reloj y digo, no hombre. Y yo pensé que mi abuelo me quería, ¿no? Y bueno, pues ya agarro el pinche reloj, voy a mi casa y lo aviento en un cajón, ¿no? Y pasa el tiempo y alguna vez encuentro el reloj, ¿no? Y digo, bueno, pues, pues está bonito, lo voy a mandar a evaluar. Entonces voy y hago una evaluación del reloj en una joyería para que me lo arreglen. Y entonces el cuate que agarra el reloj lo ve, se mete atrás del mostrador a la oficina, regresa y me dice, oiga, repararlo le cuesta tanto, pero queremos hacerle una oferta, queremos comprarle este reloj. Dije, oye, pues está todo jodido, rayado, feo, ¿no? No. Mire, estamos dispuestos a ofrecerle 100,000 pesos por este reloj. Se ve que usted no lo usa, no lo cuida, pues véndanoslos, ¿no? Y yo dije, caray, ¿no? Esto es, se hacía la primera, me ofrecen 100,000 pesos, ¿no? Pues tengo cara, pero no soy, ¿no? Entonces luego voy a otra joyería, más fufurufa, llevo el reloj, lo ven, me dicen, oiga, le vamos a ofrecer 250,000 pesos y que escoja un reloj de los que tenemos de esta sección, el que quiera. ¿Qué le parece? Y yo dije, no,
No, no, muchas gracias. Y me dijo el cuate, le dije, pero ¿por qué me ofrecerías eso? Me dice, mira, este reloj es una joya. Es una edición que salió limitada, quedan muy pocos, es un reloj muy antiguo. Repararlo implica inclusive hacer una pequeña inversión porque las piezas originales algunas no existen, se tienen que hacer. Pero este reloj es un reloj de colección. La persona que le dio este reloj le está dando una joya invaluable. ¿Cuál es el sentido de esta anécdota? Que uno puede tener una joya invaluable y no reconocerla. ¿Y cuándo la reconoces? Cuando te dicen el valor que tiene esa joya y a veces es otra persona la que te dice ese valor de las joyas. Cuando hablamos de la persona, todas las personas son joyas, pero las tenemos que descubrir, las tenemos que revalorar, porque si no pasan desapercibidas como esta actitud mía de al no conocer y no valorar, este objeto se vuelve totalmente apreciable por mí y de un alto valor, y el apreciable es que no tiene precio. Cuando yo entro en el fenómeno de la persona, del cara a cara, del persona a persona de Carl Rogers y de Juan Lafarga, de entender al otro en todo lo que es, se vuelve un ser que no tiene precio, pero lo tengo que descubrir, no se me va a dar per se, ¿sí soy claro? Por eso, la posibilidad de tener una teoría que nos permita entender que nosotros primero somos una joya, entendernos, y eso es lo que ahorita vamos a dedicar un ratito, a entender por qué nosotros somos una joya, nos va a permitir posicionarnos en el otro. Porque nadie da aquello de lo que carece. Yo no puedo reconocer a las otras personas, respetarlas, apreciarlas, ayudarles, si yo antes no me aprecio, me valoro y me reconozco a mí mismo. Nadie lo puede hacer, ¿sí soy claro? Y uno de los grandes temas que tenemos en nuestra propia existencia es ir redescubriendo y redefiniendo nuestro valor como personas. Cuando logramos eso, ya la hicimos, amigos, porque yo no voy a permitir que nadie me dé en la madre. Yo no voy a permitir que me humillen. Yo no voy a permitir que me quiten mis derechos, porque de una u otra manera yo soy parte de una historia en el mundo, ¿sí soy claro? Y tengo derechos a ellos. Y el que viola mis derechos está ultrajando y quitándome oportunidades personales. El hombre en dignidad, se dice. El hombre en sí mismo. Y por hombre, o la persona, si me permiten, para no usar el tema de género, la persona es invaluable. Yo no te puedo destruir o no te debo de causar un daño, porque en el momento en que yo lo hago, yo me lo estoy causando a mí mismo. Es como el efecto del boomerang, ¿sí? Cuando tú tiras un boomerang, el boomerang regresa con la misma fuerza y velocidad e intensidad. ¿No les ha pasado? A mí se me ha pasado que odias a una persona así mucho, la odias tanto que los impulsos más locos surgen. Tengo una mala broma, ¿no? Pero la voy a contar. Mi esposa me pregunta, oye, ¿tú me quieres? ¿Tú me amas? Tengo 40 años con ella, ¿eh? Le digo, ay, amor, ¿cómo no? Claro que te quiero y te amo. Ay, dame una prueba de ello. Amor, estás viva. ¿Tú sabes cuántas veces te he querido matar? ¿Tú sabes cuántas veces te he querido sacudir, hacer algo? Muchísimas veces en mi vida y no lo he hecho. Y eso no lo he hecho es porque te amo y porque sé que esta parte mía humana es una parte que tengo que ir perfeccionando y que sé que en parte somos en la dinámica de familia, de pareja, surgen muchos sentimientos, no todos positivos, lindos, y hay muchos sentimientos, hay envidia, hay celos, hay rivalidades, hay momentos en la vida de la gente, no toda la gente está en su mejor momento. Por eso el éxito de la vida es cuando tú puedes
entenderte para entender al otro. Yo sé que este sentimiento que yo tengo también lo genero en otras personas hacia mí, ¿ok? Es una dinámica de ida y vuelta. Entonces, el tema de la persona es antropológica y filosóficamente la base de una corriente que se llama humanismo. El humanismo es una religión, es una creencia filosófica y es una percepción de cómo construimos el mundo a través, tomando como el centro a la persona. En las religiones, muchas religiones son humanistas. Muchas economías políticas son humanistas. Muchas filosofías son humanistas. En psicología hay humanismo, ¿sí eso claro? Ese enfoque es cuando tú ves a la persona, o sea, a ti y a mí y a los que están en esta pantalla, como personas. Cada uno seres diferentes, únicos e irrepetibles, seres biopsicosociales trascendentes. Nadie tiene el mismo color de oreja, de pelo, ni de ojos, nadie tiene la misma complexión de la oreja, nadie tiene la misma fisonomía, nadie tiene el mismo tipo de cabello, aunque se parezca. Todos tenemos un pie más grande que otro, que más son espantosos los pies, las manos, etcétera. Somos seres únicos en toda la existencia de la humanidad. Ahorita somos 7,000 millones de gentes, la población más grande que ha existido en el mundo. Desde la época en que dejamos de ser simios, Homo sapiens, y nos fuimos perfeccionando, no ha habido uno igual a nosotros. Imagínense qué maravilla. Hay una anécdota que cuenta un amigo que es muy linda y que la hace muy... tú sabes, en un acto sexual, a ver, esa pregunta está interesante. ¿Tú sabes cuántos espermatozoides expulsa el hombre cuando está en un acto sexual? ¿Alguien sabe? Pues, millones, ¿no? Pero ¿Cuántos millones? 18 millones. Pues hay entre 18, 45 y ya el jodido 6 millones, ¿no? O sea que para que tú hayas nacido, en tu primera carrera concursaste contra toda la Ciudad de México para llegar al óvulo, cabrón, y poderlo fecundar. ¿Ok? Imagínate, y luego cómo estás constituido, todo tu cuerpo, cómo funciona tu cuerpo. Les voy a mandar un video con Esme en el chat que tenemos del cuerpo, que es cuando tú ves el cuerpo funcionando, es una maravilla, como todos nuestros tendones, músculos, sistema circulatorio, alimenticio, cerebro, es increíble la complejidad de la que estamos hechos. Increíble, es algo que si lo viéramos, que a veces perdemos la conciencia, lo cuidaríamos con todo nuestro cariño a nuestro cuerpo, porque es una máquina espectacular y que gracias a Dios normalmente no falla. Y cuando falla es terrible porque nos mete en estados y en circunstancias muy difíciles. Y no hablo de la mente, de la conciencia. Somos los únicos animales que tenemos conciencia de lo que somos. Ningún otro animal lo tiene, ni las ballenas, ni los cuervos, ni los delfines. Ellos no tenemos conciencia de que tengan conciencia de lo que son. Nosotros sí. Nosotros tenemos una conciencia de lo que es el futuro. Nosotros pensamos en el futuro. Los animales piensan en corto plazo, salvo algunos que instintivamente coleccionan el oso que duerme y guarda elementos y las ardillitas, pero es algo instintivo. El hombre tiene esa capacidad. O sea, no sé si llego a transmitirles la amplitud y la posibilidad que cada ser humano tenemos en sí mismos. Ese reloj que yo les platicaba que es una joya, nada tiene que hacer con cada uno de ustedes, ni de sus hijos, ni de sus parejas, ni de sus padres.
Ahora, el chiste no es llegarlo a entender, el chiste es vivir con eso, esto es hacerlo una forma de vida, llevarlo a lo cotidiano. ¿Por qué saludamos a la gente en las empresas? ¿Por qué pasamos y vamos saludando a todos? Por reconocimiento y valor a que los demás son importantes y que qué buena onda que estamos juntos y todo eso, como un acto social. O sea que lo hacemos por una convicción antropológica de sociedad, o lo hacemos como una costumbre. O sea que si no me saludas, yo no te saludo. Si tú no me hablas, yo no te hablo. Si tú no me eres fiel, yo no te soy fiel. O lo hacemos porque es una forma de vivir el mundo, una forma antropológica, centrada en lo que somos. Esas son las convicciones. Ahora vamos a ver un poco de teoría sobre esto. Vamos a ver esta película. Si quieres poner vamos a formar grupos de 3, y van a contestar unas preguntas que ahorita les voy a hacer. Vemos la película, dura 5 minutitos. Vamos a grupos 10 minutos, por favor, o 12, Esme. Y regresamos y ponen a un vocero que nos platique lo que rescataron con las preguntas que les voy a sugerir. Por favor, ¿quieres ir a la presentación para que veamos las preguntas? Esa es la película que vamos a ver y les voy a pedir que ustedes anoten 3 elementos que destaquen, está mal escrito eso, 3 elementos que destacan de la misma que sea aplicables a la vida. De esta película que van a ver, saquen 3 elementos que ustedes digan, estos están buenísimos. Esto le da sentido a cosas que pasan en mi familia, en mi empresa, en mi comunidad, en mis relaciones interpersonales, me da comprensión de mí mismo, al nivel que ustedes lo quieran llevar. Pero veamos la película y pasamos a los grupos y regresamos para hacer un comentario muy breve sobre esto. Por favor. La dignidad. ¿Qué o quién nos la otorga? ¿El dinero? ¿La fama? ¿Las posesiones? ¿Las leyes? Nada de eso. Haber nacido. Cada persona es un ser único e irrepetible que debe ser respetado en su singularidad. Sin embargo, en la práctica hay muchas situaciones que atentan contra ese respeto. Ese ser únicos e irrepetibles no significa vestir de un modo o hablar de otro. Nuestra dignidad se manifiesta, expresa y realiza por medio de la inteligencia, la conciencia moral y la libertad. Podemos entender el mundo, valorar si funciona adecuadamente y actuar en consecuencia. Y eso nos diferencia de cualquier otra criatura del planeta. Podemos entender el mundo y el universo y dar una orientación a nuestra existencia. Tenemos la capacidad de elegir y actuar responsablemente. Por eso, entendemos que la dignidad es un don, pero también una tarea. No basta con perseguir el reconocimiento de nuestra propia dignidad. De nuestra inteligencia, conciencia y libertad surge la responsabilidad de preocuparse porque los demás también alcancen el respeto de su dignidad. Se trata de una responsabilidad hacia nosotros, hacia los otros y hacia la naturaleza. El hecho de convivir en el mundo con más gente, lo que se llama la dimensión social, nos proyecta hacia la solidaridad con los demás. Por eso, la persona humana debe ser el centro
de todas las decisiones políticas, económicas y sociales. Y es que el modo más seguro y eficaz de conseguir la felicidad y la justicia es afirmar el valor intrínseco de cada ser humano. Lo individual y lo social es inseparable en las personas, así que la persona crece cuando construye solidaridad y decrece cuando la destruye. Por eso, todo en la vida social y en la acción política debe responder al reconocimiento y la realización de la dignidad de cada persona por separado y de todas las personas en su conjunto. No basta con elegir a un representante que defienda mis ideas, sino más bien que persiga el bien común. Y en la promoción de la dignidad humana juega un papel importante la defensa de los derechos humanos, que no son derechos otorgados, sino reconocidos. Es decir, que nadie nos los tiene que dar, sino que los poseemos por el hecho de haber nacido. Al mismo tiempo, llevan asociados una responsabilidad, unos deberes. El reconocimiento de los derechos humanos exige, en primer lugar, dar prioridad al reconocimiento práctico y efectivo de los derechos de los empobrecidos, que son aquellas personas a las que se les ha privado del ejercicio de sus derechos fundamentales en su vida. La existencia misma de los empobrecidos es la negación práctica de la dignidad de la persona. Para la Iglesia, la dignidad humana adquiere un carácter sagrado por partida doble, porque la persona fue creada a imagen de Dios y porque Dios mismo se hizo persona en Jesús. Redescubrir y hacer redescubrir la dignidad inviolable de cada persona constituye una tarea esencial de la Iglesia. Vamos a los grupos y por favor hagan un diagnóstico de qué les dice esta película para su vida, presente, futura, o de qué manera les aporta algún elemento en el tema de la dignidad de la persona humana. ¿Sale? Lo platican en los grupos y regresan y nos comparten algunas ideas o elementos. ¿Cuántos minutos? 10 minutos, por favor. Ok, sí, va. Pues disfruten, platiquen, conózcanse. Lo mejor de esta experiencia es hacerlo en comunidad. Vamos a construir lo que dicen tejido social humanista. Así que disfruten a sus colegas. Ya nos quedamos nosotros, Esme. Sí, sí, ahorita voy a ver quién más está por aquí, a quién le falta algún grupo para poderlo integrar ahí. Me escribió una chica, Natalia, de Mérida, que Con Valeria y Montserrat, pues destacamos mucho el tema del reconocimiento, cómo nos orillan muchas veces a buscar que venga de alguien externo, sin saber que realmente el reconocimiento tiene que ser algo intrínseco, algo que venga de ti mismo y que pues busques tu propio, enfocado a tus propias metas, a tus propios objetivos, a algo que es como tuyo, pues busques crecer y demás. Y muchas veces estamos enfocados al contrario, ¿verdad? Como que a satisfacer necesidades, a satisfacer expectativas y demás. Entonces, platicamos un poquito de eso y es lo que podemos rescatar. wow. Esto parecería que
dicen que viven para satisfacer a otros y no a sí mismas, ¿no? Y ese es un problema una carga que las puede llevar a que pierdan su dignidad y sus derechos. Muy bien. ¿Qué otra conclusión? Si quieren, les comparto. Nosotros estuvimos, Lisbeth, Ricardo y yo. Prácticamente lo resumimos en 3 puntos. Por el simple hecho de vivir, darnos ese reconocimiento de la persona. De aquí, desarrollar la parte nativa de la conciencia para lograr los objetivos. Así es. Muy, muy bien. Y déjame agregar a Azucena su reflexión y hacer un uso adecuado de la libertad. Porque acuérdense que los 3 elementos que nos da la dignidad es la inteligencia, la libertad y la conciencia. La conciencia la tomamos en la medida en que somos más personas y nos damos cuenta y tenemos la capacidad de autoconocernos para ir perfeccionándonos. La inteligencia es esa capacidad de poder acumular conocimientos, experiencias y la historia. Somos el producto de las historias de nuestras familias. Y estamos haciendo nuestra historia nosotros, cada uno en nuestro propio proceso. Vivimos en México, en este país, en esta ciudad, con estos recursos. Es la historia que también es parte de nuestra vida y que por inteligencia tendríamos que rescatar lo que nos ayuda. Y por último, usar la libertad y entender que la libertad nos da derechos y nos da obligaciones. Yo cuando te escucho, no es porque sea yo buena onda, yo tengo la obligación de escucharte. Y tú tienes el derecho a hablar, pero también yo al revés, ¿eso es claro? Tú me tienes que escuchar porque tengo yo ese derecho. Y el uso de la libertad es lo que nos permite salir de esa dinámica. ¿Ok? Muy bien. ¿Algún otro comentario más que nos quieran hacer? Yo estuve en la sala 2. Ay, perdón, Laura. Ah, no, dale. Gracias. Yo estuve en la sala 2 con Yuridia y Oscar. Nosotros pues llegamos a la conclusión de que somos únicos e irrepetibles. Somos merecedores de derechos, así como decía el doctor. Y pues al final el bien común, el coexistir con otras personas y la naturaleza es muy importante. Y justo tener esta conciencia de las decisiones que tomamos, porque de repente los valores o ese, pues como conciencia justo se deforma con el tiempo. Entonces es muy importante como tener esas bases bien cimentadas para poder coexistir de manera amable pues con todo lo que nos rodea. Así es. Muy bien dicho. Muy buena reflexión. Muchas gracias. Giselle. Y en construyendo sobre el comentario de Laura y lo que platicábamos con Juan, es que en este discurso también del coexistir, también cómo ha evolucionado un poco el tema de sí, el enfoque en la persona, en lo que siento, en lo que quiero, pero también ya a la corresponsabilidad afectiva, ¿no? O sea, porque muchas veces era como de, no, es que se lo tengo que decir yo porque si no me siento súper mal, y vas con la otra persona y te desbordas, y al final no había como, o sea, no se estaba considerando, no se estaba tomando en cuenta cómo lo iba a recibir, cómo lo ibas a hacer sentir, ¿no? Y era como mucho el cómo me siento yo, pero no cómo pueden impactar estas palabras en las emociones y en el sentir del otro, ¿no? Sí, es parte, vuelvo al tema, ¿hasta dónde es tu libertad? Hasta dónde empieza la libertad del otro. ¿Hasta dónde puedes expresar tus sentimientos? Hasta están los sentimientos del otro. Yo lo utilizo en el término del kairos. Si no hay el kairos para la comunicación, puede ser destructiva, porque no se trata de ir a decirle al otro cómo lo sientes, porque también tienes que aceptar que hay una corresponsabilidad, como tú bien dices, afectiva. Bueno, lo vamos a ver más adelante en el tema de comunicación cuando hablemos de los valores de la comunicación. Regresamos a la presentación, por favor. Me voy a ir en FA para terminar esta primera parte y les voy a mandar, al final van a tener una autoevaluación, pero voy a entrar bueno, me voy a ir por algunas reflexiones. Este es de Juan Lafarga. Las ideas marcan la ruta, el amor es la energía y el motor de la actividad humana. O sea que para poder entender a la persona, como lo dice Juan, hay que tener amor
y ese amor es el que nos hace la energía. Y suena muy trivial o trillado hablar del amor, pero acuérdense de Erich Fromm, hay muchos tipos de amor, pero el amor es esa capacidad que tiene el hombre para humanizarse y humanizar su mundo alrededor. Todo lo que hacemos en la vida lo hacemos por amor. Todo, ir a trabajar, relacionarnos con la gente, pasar lo que tenemos que pasar, es un amor a nosotros y un amor a otras personas. Cuando hablemos del trabajo, ¿por qué el 85% de la gente trabaja no para sí mismo? Trabaja para sus parejas, sus hijos, sus padres, para generar un bienestar propio, pero también un bienestar para otros. Por eso muchas veces el amor se transforma en trabajo, se transforma en actividad. Y decía Carl Rogers, me doy cuenta de que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. ¿Qué palabras más profundas y más lindas de Carl Rogers? La vida tiene sufrimiento, la vida tiene aspectos de inestabilidad, la vida tiene miedos, la vida está llena de muchos sentimientos no gratificantes, pero el vivir esos sentimientos, esto es lo que hace que la vida sea fluida, perpleja y excitante. Así somos las personas. La parte blanda de las organizaciones es incontrolable en el sentido de que no tenemos palabra de honor. Yo puedo pensar trabajar toda mi vida y mañana caigo en una depresión de miedo. Mañana me enfermo o mañana me sale una novia en Timbuktu y abandono todo por el amor de mi vida. Así somos las personas. Qué fácil es hablarlo y qué difícil es aceptarlo. Las personas, inclusive nuestros hijos, no son nuestros, son hijos de la vida, decía Gibran Khalid. Nuestra pareja, amamos tanto al otro en la medida en que no lo poseemos, lo dejamos en libertad, diría Paul Sartre. Esto es la capacidad de respetar a los demás en su libertad, en su conciencia y en su inteligencia, es lo que nos da a nosotros la posibilidad de la coexistencia. ¿La que sigue? La que sigue. ¿En qué está basado el modelo de este libro, El Azul? En la psicología y filosofía humanista, en la doctrina social de la Iglesia y principios universales y en las buenas prácticas de clase mundial de las empresas. Van a tener el libro en sus manos. Yo les pido que vayamos haciendo un censo en las clases, Esme, para hacérselos llegar a todos. Los vamos a hacer llegar los 3 libros de la colección. El azul es el que en esta ocasión estamos tocando. Lo que sigue. Ahí están los libros que van a recibir. La que sigue. Quiero hablarles de mi teoría que se llama el modelo Daisuji. El Daisuji es un árbol que ustedes lo ven, es un ciprés japonés que se da en la naturaleza en condiciones muy complejas. Sin embargo, este árbol lo que tiene es, la característica que logran los silvicultores, es como un bonsái, pero a lo salvaje. No, es un bonsái de 70 metros. Cada rama de estas que ustedes ven, un árbol en su vida normalmente da entre 150 y 200 brotes rectos, perfectos, que esos se cortan y se usan para la construcción de pagodas o templos, o casas de notables o casas de las gentes. Y la ventaja que tiene es que ese árbol, para dar vida, no muere. Si ustedes quisieran sacar de un árbol una viga, normalmente tienen que sacrificar el árbol para que salga la viga. Estos árboles dan las vigas. El sentido metafórico de nuestra vida, estamos hechos para hacer crecer a los demás. Nuestra fuerza y nuestra capacidad está en hacer brillar y hacer crecer a los demás. En eso se basa este concepto Daisuji. Y en México tenemos también un árbol sagrado, que es a ver, ayúdenme, se me fue el nombre, el de Yucatán, el árbol sagrado. La ceiba. La ceiba. Gracias, la ceiba. El tule es en Oaxaca y la ceiba, el árbol sagrado de los mayas era la ceiba, y es un árbol que también su chiste es
en la medida en que más grande y más fuertes en los valores, en sus raíces, más fácil es un conducto para el cielo, para la plenitud. Es maravilloso este concepto de hablar de que somos como árboles que damos vida a otros árboles, por decirlo así, y no tenemos que sacrificarnos, sino que tenemos la obligación de crecer. Un árbol nunca deja de crecer. El día que deja de crecer, se muere. Un ser humano que deja de crecer, se muere, se obsoleta, se cambia su dignidad, pierde su sentido. ¿Lo que sigue? Ese es el modelo que tengo, la persona al centro, y cuando hablo de la persona, hablo de la persona en dignidad, en desarrollo, en protagonismo y en calidad de vida. Ahorita estoy tocando el centro de la relación y el centro del principio de la teoría. Ahora, ¿para qué nacen los hombres? ¿Para qué vivimos? Para nuestro bienestar y bien ser, para nuestro éxito, para nuestra riqueza, para nuestra felicidad y para nuestra plenitud. El hombre está hecho para ser pleno, feliz, exitoso, rico y estar bien en la vida. Por eso todo aquello que vaya en contra de eso en nosotros y en los demás es un área que tenemos que trabajar. La que sigue. Vamos a profundizar luego en mis presentaciones. Cuando hablamos de la dignidad, hablamos sobre todo en los aspectos laborales, cuando la gente se siente respetada, en autodesarrollo, valorada y participando, la gente genera energía laboral positiva, enfoca sus propósitos y resultados, ayuda a que la organización crezca, genera innovación, está identificado con los valores de la empresa, tiene una actitud proactiva y entusiasta y es un miembro activo del equipo, es su socio moral. O sea que cuando uno trabaja en una empresa centrando a la persona y tomándola en consideración, la gente da lo mejor de sí mismo. Y cuando la gente da lo mejor de sí mismo, logra que la organización le vaya bien, porque cuida a los clientes, cuida a los proveedores, cuida las instalaciones, se cuida a sí mismo y cuida a sus compañeros. La que sigue. Eso está demostrado, hay números. Ahora, aquí viene ya lo que hablé un poquito, qué mal salió esta gráfica, se las voy a cambiar, no sé qué pasó, yo creo que es la... Pero bueno, la persona es un ser partícipe de la humanidad, obligaciones y responsabilidades en aspectos jurídicos y costumbres y culturas. Por ejemplo, en nuestro país tenemos derechos. ¿A qué tenemos derecho? A la libertad, tenemos derecho a las creencias, a creer en la religión que queramos, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a un trabajo, son derechos. Esto es, simplemente por ser mexicano tenemos esos derechos. Y eso también lo tenemos que entender. Y también la persona tiene una capacidad y una carga genética en su propia personalidad. Y esto es muy interesante, mis amigos, porque, a ver, ¿por qué te deprimes? ¿O por qué andas muy eufórico? ¿O por qué eres medio bipolar? ¿O por qué eres una persona bastante irritable? ¿O por qué eres pasivo? Es parte muchas veces de nuestra genética y de nuestra educación. Entonces tenemos que entender eso para ver la individualidad y entender hasta dónde podemos dar las cosas y poderlo hacer. Entonces el hombre está hecho para desplegar su posibilidad y su potencial. El hombre estamos hechos las personas para florecer. En la medida en que logramos eso, logramos cumplir el sentido de nuestra existencia. ¿La que sigue? Y voy a pedirle a alguien que vamos a leer este decálogo de Valentín Gasca sobre la persona. ¿Quién? A ver, luego me gusta agarrar a los que tienen apagados el micrófono, nada más por joder. Ándale, Jessica, ya te iba a agarrar. Yo soy medio llevadito, ¿eh? Entonces, a ver. Yo puedo leer si quieres, Pablo, con mucho gusto. Órale, por favor, Va. decálogo. Son dos láminas, por favor. Va. Decálogo del yo, Valentín Gasca. 1. Yo soy la persona más importante en mi vida. Debo cuidarme, respetarme y amarme. 2. Yo soy el responsable de mis decisiones. Lo bueno y lo malo que tengo en la vida es resultado de lo que hice o dejé de hacer. 3. Yo soy el único que va a luchar por mis sueños.
de mí dependerá que no viva mi vida luchando por el sueño de alguien más. 4. Yo soy quien eligió enamorarse. Si me correspondes o no me correspondes, no es tu responsabilidad. 5. Yo soy quien decide cómo vivir cada día. Si permito que la negatividad me afecte, soy el único responsable. 6. Yo soy quien decide qué persona tener en su vida. Las personas negativas y falsas no tienen cabida dentro de mi círculo de confianza. 7. Yo soy quien elige sus creencias. Nadie más es responsable de aquella creencia en la que el día de hoy deposito mi fe. 8. Yo soy quien permitió que lo lastimaran. Por confianza, por amor o por la razón que sea, yo fui consciente en todo momento de mi decisión de arriesgarme. 9. Yo soy el único que puede criticarme. Nadie más tiene derecho a juzgarme porque yo soy consciente de mis errores y sus consecuencias. 10. Yo soy la esperanza para el futuro mejor, para la naturaleza, para el planeta, para el mismo universo. Yo soy quien con sus actos y su compromiso logrará aportar algo positivo a la existencia de todos aquellos que lo rodean. Muchas gracias, muy bien leído. Vamos a dar un poco más de teoría a esto. La que sí, vamos a leer 2 láminas más. Si me ayudas con este bellísimo poema de Virginia Satir, por favor. Ana Isabel Pardo, por favor. ¿Sí ves bien, Ana Isabel? Claro, sí. En todo el mundo no existe nadie exactamente igual a mí. Hay personas que tienen aspectos míos, pero en ninguna forma el mismo conjunto mío. Por consiguiente, todo lo que sale de mí es auténticamente mío, porque yo sola lo elegí. Todo lo mío me pertenece, mi cuerpo, todo lo que hace mi mente, con todos sus pensamientos e ideas, mis ojos, incluyendo todas las imágenes que perciben, mis sentimientos, cualesquiera que sean, ira, alegría, frustración, amor, decepción, emoción, mi boca y todas las palabras que de ella salen, refinadas, dulces o cortantes, correctas o incorrectas. Mi voz fuerte o suave. Perdón, no vi que seguía. Mi voz fuerte o suave y todas mis acciones, sean para otros o para mí. Soy dueña de mis fantasías, mis sueños, mis esperanzas, mis temores. Son míos mis triunfos y mis éxitos, todos mis fracasos y errores. Puesto que todo lo mío me pertenece, puedo llegar a conocerme íntimamente. Al hacerlo, puedo llegar a quererme y sentir amistad hacia todas mis partes. Puedo hacer factible que todo lo que me concierne funcione para mis mejores intereses. Sé que tengo aspectos que me desconciertan y otros que desconozco. ¿A qué sigue? Ay, caray. A ver. No me aparece. Pero mientras yo me estime y me quiera, puedo buscar con valor y optimismo soluciones para las incógnitas e ir descubriendo cada vez más cómo quiera que aparezca y suene, diga y haga lo que sea, piense y sienta en un momento dado. Todo es parte de mi ser. Esto es real y representa el lugar que ocupo en este momento del tiempo, a la hora de un examen de conciencia respecto de lo que he dicho y hecho y de lo que he pensado y he sentido. Y algunas cosas resultarán inadecuadas, pero puedo descartar lo inapropiado, conservar lo bueno e invertir algo nuevo que supla lo descartado. Puedo ver, oír, sentir, decir y hacer. Tengo los medios para sobrevivir, para acercarme a los demás, para ser productiva y para lograr darle sentido y orden al mundo de personas y cosas que me rodean. Me pertenezco y así puedo estructurarme. Yo soy y estoy bien. Muy bien. No, vamos a dejarle hasta aquí, pues nos quedan unos minutos. Volvemos a la... Muy bien. Pues, como dice aquel dicho, que al buen entendedor pocas palabras, ¿no? Estamos... estos dos, este decálogo y este poema de Virginia Satir nos lleva a lo que es el centro. Les voy a presentar a mi esposa. Ven. Carmen, María del Carmen, ven a presentar, rápido, ándale, no seas... Les voy a presentar al centro de mi vida y dueña de mis quincenas.
¿Cómo están? Hola a todos. Bueno, gracias, Bob. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que al final todos tenemos la responsabilidad de ir llevando nuestra existencia y nuestra vida a donde nosotros lo queremos llevar. Somos responsables. Ahora, todo esto nos lleva al sentido de que si esto es conmigo mismo, es lo mismo con los demás, es lo mismo con los demás. Piensen ustedes en sus padres, por hablar de figuras cercanas. Sus padres son el producto de sus historias. ¿Cómo son? Pues como son. ¿Cómo los puedo querer? Pues como son. ¿Cómo me quieren ellos a mí? Pues como son. Si tengo partes enfermas, las tienen que aceptar. No, las puedo mejorar. Es parte de mi tendencia. Yo tengo que irme perfeccionando. El hombre es el único animal que ve para arriba, ¿no? Es el único animal que camina con la vista hacia arriba. O sea que somos gentes que vamos en el camino de la trascendencia, en el camino del sentido. Todos tenemos rasgos patológicos, todos tenemos sentimientos pinches, horribles, gachos, pero también tenemos sentimientos amorosos, amplios, generosos. Todos podemos destruir a los demás, todos podemos ser solidarios y construir a los demás. Somos la semilla, somos la lid. Nosotros sembramos y cosechamos. Ese es el sentido del ir en la vida. Por eso es una experiencia maravillosa cuando uno descubre esto en uno y lo posibilita en los demás. Cambia la mirada, cambia el sentido. Esa es la invitación que les hacemos y para eso vamos a ir construyendo teoría. No es echarle ganas, hay que aprender. Aunque parezca, hay que aprender a comunicarnos, a resolver problemas, a relacionarnos con los demás, a establecer vínculos positivos, a ser ricos, a generar riqueza, a generar éxito, a vivir en bienestar y en bien ser. No es un regalo, es un derecho que tenemos que ir conquistando. Ese sería el sentido de esto. Muchas gracias, Magali, por tu corazón, me encanta. Me puedes poner corazoncito también, Oscar, ¿eh? Y todos, yo no... Eso, muchas gracias. Bueno, ¿cómo nos vamos de esta sesión en 2 palabras, rápidamente? Abran sus micrófonos, gracias, Gaby. Abran sus micrófonos. ¿Cómo nos vamos de esta primera sesión de nuestro diplomado? Motivada. Gracias. Entusiasmada. Gracias. Encantada. Muy contenta. Muy Gracias. contenta y bendecida de que Desafío tenga este programa. Gracias, Luis. Feliz. Gracias. Agradecido. Gracias. Gracias, Juan Arturo. Reflexionando. Reflexionando. Muchas gracias, Yuridia. Gracias. Con más aprendizaje. Gracias. Gracias. Emocionada. Muchas gracias. Motivado. Gracias. Emocionado también. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien, ¿alguien falta? Yo, muy feliz. Gracias, Laura. Pues miren, Igual motivada. muchas gracias. Agradecerles su paciencia, su aceptación. Como les digo, es el primer paso que damos en esta escalera del humanismo. Y gracias, Esme, por el apoyo que nos da siempre en esta cotidianidad. Luis, un gusto. Y pues vamos a pasar a la parte ya final de simplemente hacer el ejercicio. Nos quedan unos minutos para hacer la autoevaluación. Les agradeceremos, por favor, que hagan la evaluación con toda autocrítica hacia nosotros, los expositores. Nos ayuda a perfeccionar. Yo me comprometo a mejorar esas láminas que están mal, porque están ahí. Yo mismo tengo la autocensura. Les voy a mandar el material nuevamente y les voy a mandar un link para que vean, les voy a recomendar 2 capítulos del podcast, no en otro ánimo, sino para que vayamos entrando en esto que otras personas también están reflexionando. Tiene un enfoque interesante y me va a gustar mucho escuchar sus comentarios en otra sesión y en otro momento de los podcasts, a ver qué les parece. Muchas gracias, les hago llegar los libros y que pasen muy buenas noches con sus seres queridos y sintiéndose lo que son.
maravillosas personas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas Que gracias. Bonita descansen. tarde. Gracias. Me comentó que no la cerrara, ¿verdad, doctor? La dejara así. ¿Esta es la que voy a usar? Sí, Ok. la de ahorita de la noche, sí. Ay, perfecto. Qué bueno que no me salí. Ay, pues muy bien, buen arranque, ¿verdad, Esme? Sí, Sí, qué satisfacción, ¿no? Y sí. qué agradecido me siento contigo y todo, porque pues estamos logrando estas cosas, ¿vale? Sí, exacto. Sí, también la siguiente semana, el próximo fin de semana con la UDL también. El Ay, poder seguir sí, con este proyecto, sí. es el próximo, ¿verdad? Sí, Ah, sí, qué bueno que hablamos de ello. Tengo que hablar con Beca para afinar los detalles. ujú. Mm, Padrísimo. Pues mañana nos mensajeamos a ver si es posible vernos.